Baisha pamba, eisha papina, coina, nana, yuma, weruma PM pende programa. Yande programa entero vete va peja. No vasquera vagina, agatora hermano fuera. Venía aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuá de Peina. Y mema pendiente, vete va me ema PM PNI. Abrazo rompe espaldas, a Beisa Yajarei, y edición número 407 de Agatora hermano fuera. Juan capítulo 11 y que verso 26 en donde otro a mí fecha hina ya itubiro hañan itubiro a veiko ñe ambue ñanderu akakotete wi onse akweo asa que ita ira akakotibi hago a que ñane akakotibe a este imagina a toda los hermanos fuera uye que pastor Sergio uye que de entre los de familia fuera ve bella pojarina con ate envía por mi ha te chan anga muy pega toda mucha ya esa có hanya hendua be ko amba be video rupi be ya de ko hina YouTube ni me Facebook a veces ve ni me WhatsApp ni me Telegram sistema radio WhatsApp rupi radio que guacha lo mitaña nendo ahí o par piete ko ñane tatucha de cuella be esa ve te ta ambuere que la muy te España be amba ñane nendua Argentina me ñane nendua Brasil be a veces Chile be a mi te camionero fuera paraguayo o juajina majena Chile be amba ñane ndu ñane año amba te pona que sube fuera. Oye, tema de que escuela, fecha, gina, de que más 595-985-162-975, ya ne pumburipo, peguape, esa cutupe, esa ñopupe, esa tirape, esa nambrena, bella posea, bella poda subir, o más heavy, la vende mensajito, a ver, andi de pe, sambotuti, pues ya no, mueve mensaje. Esa gina, maimi, o mi millan de la mensaje, cuera, y captura. Y captuan oye responder a ñan de grupo pejabe ya la tema jala y captura la y ya huye hina ko ka hija tora pe manango pe ye vete ta sue pues esta ite yo ye as páginas oí la privado pe manaisa oí grupo pe manaisa hoy llegué a grupo de estudio, hoy llegué a años mío y portada, hoy a tu llamada de valo, WhatsApp no está, ya enviar la ya de audio mí, alguna hora en año atender, una pilla de amor, a veces topar la llamada perdida, viernes, guarema, alguno, qué pedazo, y bueno, vaya por eso. Justo a lo mejor ve momento ve ya ve pillamos ahí onda ahí naña tende se va ni a veces anda y ya con anga mismo por ejemplo ahí mande más un mía ven va epa ahí que tú han hecho allí cuán va allá bueno y que mina a ver ya que me más Juan 11:26 me voy a dar 26 y pues el año de estudio no hay muchos misterios y algunos sí así ahí no hay pura teología profunda hay alguna más que algunas narrativas y hechos ya ya comenta y mía ya es bueno 11:26 ya mañana mi Reina Valera va existe imagina pea y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ya con eso Yahshua verso 25 de Marta niño mongueta la Jacob llega la tecobe añetete yo soy la resurrección y la vida. Magmaba llegó ya se dejé o manóramo yepe hoy cobe yeita magmaba hoy cobeba ha llegó ya se dejé o manóramo yepe no manomo hay araca ebp ebero via y copea no morirá eternamente. Bueno para explicar esta vez mañana hago tema pero palabra del Mesías ya va eso transmitir y la ya entender ponamos transmitir ya debe tener gran esperanza y tranquilidad la
ya que daña mano sengo, sí, va cierto. Respondiendo a esta pregunta, ¿por qué si no tenemos miedo de la muerte no queremos morir? Si sabemos que vamos a resucitar. Ya que llego allá la ñama no, o sea, la ñema no, y mato no sé, pea huilate, o sea, no se te hija. Ahora no tenemos sentido, en el sentido dayarekoi que ñema no, en el sentido de que oma ahora ñande la ñema no está tranquilo, grande la ñande ya era. Pero el hecho de que sea no tengo miedo a la muerte, o sea, no que la ñema no donde y sé que ama no se te hija hoy, no se tiene que entender de ese punto. Claro que se respeta la vida, no hay que agarrar, no, pues, bueno, para algunos mal interpretar así, algunos y que la ñande ya éramos una ya que hija hoy la muerte, o sea, más como que no nos interesa y la vida, y no es eso. No es que no nos interesa la vida, que no llama no sé, justamente otro que te pregunta, pues, es verdad, y cuando ya resucita tajaja, ya que la muerte, pero luego no llama no sé, pues. Nadie quiere morir, o sea, no fuimos, el tema está en el, ya todavía muy génesis, ya muy ni pues un muy hoy, la ser humano o creado un guardia el todopoderoso, no le creó luego con el saque, con el miedo de que esa puitente y cotas a villa de manota, más no sabían que tenía que morir ni nada, o sea, como que la muerte no entró a causa de la desobediencia, quiere decir que la no iría de desobediencia a la instrucción del Padre, a la Torá del Padre, a los mandamientos del Padre oral, a la pinta, no mandamos ay, güey. Porque y por ahora por ande la arella puro peare una peare ya queramos peare ya ponamos añeteja en de pea y jutande ciertamente morirá, que decir que no más hoy no recuerdo ir a la posibilidad más no huila. Entonces ahí vemos que por naturaleza el hombre no fue creado lo así, bueno, esa proteína ya no, o sea, hoy vete ADN de qué sé yo, ya es supe de Nañama no sé, hoy Nañama no hay oíba ya, o sea, de Tecobe Pucú. Y vemos también allí la vida de los primeros patriarcas que no es un mía, por ejemplo, ahí lo hay cuando de 50, 60, 70 años va a pega tú ya o manon vamos, o sea, ese ADN de la eternidad. Pero se perdió, claro, ahora vamos a recuperar en el Mesías, cuando resucitemos, o sea, ya la recuperación ya, una vez que cree, voy a hablar ya, vemos la ñamajeta con 11:26, una vez que, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre, allá, o sea, ya, una vez que creído en el Mesías, aceptando al Mesías, allá, puede aceptar, y no solamente eso, el que cree al Mesías, oye Mungaray cajera, o seguir la doctrina, la doctrina del Mesías es doctrina del Padre, Hechos 2:38, Juan 12:49-50. Entonces, entrando en el pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33, ahí estamos creyendo en el Mashiach. Ya cumplían mi a ver, ya seguían con los pasos bíblicos. Todo tiene relacionamiento. Juan 1:12, el que cree y le recibe ya es hijo, bueno, pero que va a creer o veruja picueri. Si uno creía en su rabino tenía que practicar la doctrina de su rabino, de su maestro. Y el que cree en el Mesías tiene que practicar la doctrina del Mesías. Obviamente la doctrina del Mesías que es la doctrina del Padre. Juan 1:12 es igual a Juan 12:49-50. Doctrina del Padre. Creer en el Mesías. Creyendo la doctrina del Padre, creyendo la doctrina del Mesías, se cree en él y esto te lleva a Hechos 2:38. Es igual a Hechos 2:38. Ya se pesa ya por esa fórmula bíblica. Entonces yo era tema. Entonces,
Ojo ese, Juan 1:12 es igual a Juan 12:49-50. Juan 12:49-50 es igual a Hechos 2:38. Hechos 2:38 es igual a Jeremías 31:33. De la Jana e Iquiana en el pacto. ¿Sí? Después del bautismo con el Mesías, recibí perdón total de todo tu pecado, recibí como regalo el Espíritu Santo, a y que la pacto nuevo. Upeas y se la creer. Estando en esa fe, ya como resultado tenemos aquí la vida eterna. ¿Sí? Ñañanemba ema promesa. Pero llama Noraya. Lastimosamente llama Noraya. O wean la yande de cobeja pei o uja ahora Yahshua Hamashia. Ñanemo allí jamás lo mira. Ve ahí en la tema. Bueno. Y es natural. Es natural y no lo natural es no querer morir. Lo raro sería la hermano se te dio y es que te di la muerte. A ver, no hay por ahí algo. No, la Torah preserva la vida, ese papá. Y ya llegaste ahí. Por la fe, o ve ella, pues ya ella tolondraja. No, es doña cambotada, o sea, ella sientada, o sea, no, cuidado. Y ella tende a ya, ni la por la fe, o vende y ella llega y te hija fuera del lugar, fuera del tiempo. Cuidar la vida. Porque vamos a tener, o sea, ya resucitada, ya resucita, pero eso no quiere decir que no, ya hay cosas a lo loco. Por la fe de maya, ya cuando ponen ahí por ahí, ya potas y na porque ya han de guardar taína, cuando ponen ahí riesgoso, hay nada, no, ya no se protege ahí por la feja, no, es ocasional. Bueno, 27, 11, 27 sería, y le dijo, sí, maestro, yo he creído que tú eres el Mesías, el hijo del Elohim, que has venido al mundo. ¡Ja! Reina Valera, y sí, le dijo, sí, señor, Yahshua, voy poniendo, cree esto, y era viego, pea, era viego la, se oye, bueno, ya, hoy cobellita, ja, sí, arobia, y su pepe Marta, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el hijo del Elohim, que has venido al mundo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Referencia, hipotamo manapeaco, Hijo de Dios, Yahshua y Javes en Getesa. Lastimosamente, a ver, Reina Valerando de Cuello. Y después hay montones de referencias que el Mesías es hijo. El hijo de Elohim. Efesios 1:3, Mateo 16, 19 y montones. Entonces, acá, a ver, ya rescataba algo interesante con verso 27, la base de la fe de los amigos del Mesías. Va, aripa oñembo jata peyerovia ñande Salvador Yahshua Hamashia anginucuerare anginucuera va ella guayerovia orecojese va ella va eyerovia ario ñembo de que el Mesías era el hijo, el Mesías, hijo del Elohim. Ellos nunca creían que el Mesías era el padre. Siempre se acuerdan que el Mesías es el hijo. Ninguna mente de los amigos, ni siquiera amigos, no son amigos del Mesías. Ella comentaba y misma Iguri, que si son amigos es porque tenían algún tipo de relacionamiento más cercano que con muchos otros que le seguían nomás al Mesías. Oye, monguetas y cueca, tueteo pepe, machiao, putao pepe, caru, eso escuela particú, tranquilo. Pero ni aún ellos nunca dijeron lo que muchos dicen en su congregación, es que el Mesías es el Todopoderoso. Te habla en un dipa la mala traducción. No, para responder un poquito a los que
preguntan si por qué hay traducciones bíblicas en el mismo evangelio. Apenas este tema a explicarse, por lo menos no entendemos ahí. ¿Por qué si hay traducciones bíblicas en el mismo evangélico que dice en el mismo Nuevo Testamento, en los mismos evangelios, que dice que el Mesías es el Padre? ¿Por qué muchas veces se le ve a muchos discípulos o así en este caso a Marta y demás, o al mismo Pedro y demás diciendo, recibiendo confirmación de que él es el Hijo? A pesar de que está justamente está pisando inauguraría ahí la mundo mi ancho parece muy contradictorio, pero que no ya aclarado hasta ahora ahí, porque realmente es inquietante, porque va a ser alguno Juan 1:1 y demás, como que dice que el Mesías es el Todopoderoso, pero que al fin y al cabo a los discípulos y los amigos del Mesías, todos le trataron a él como hijo. O sea, ¿por qué nadie mencionó de que él es el padre? ¿Y por qué cuando al mismo Mesías va a la chupe o acusado un guaré y cueja nunca de ir seco el padre? Sino se ita ira ahí. La mitad ya estudia para irte. Y ahí ya pero yo me estamos en cuenta. Si hay un sinnúmero de textos bíblicos en donde el Mesías dice de sí mismo, o sus amigos dicen, o los apóstoles dicen, que jae ita iraja, entonces hay problemas ella guco tapisa vean va y co Juan 1:1 va la uña a ver que hay de, pero eso ya le expliqué todo, ya explicar que hay de primera de Juan 5:7-8 dice, o sea que son versículos falseados, sacados de contexto, sacados de palabras y muy pa. Entonces no coincidir la presentación de esos versículos, no coincidir la afirmación de esos versículos con lo que realmente, con la identidad con el cual le trataban al Mesías sus discípulos. El hijo, recuerda dónde es el hijo. A Pedro se le reveló, al padre le reveló a Pedro cuando el Mesías o por andú. ¿Quién dice la gente que soy yo? Negó el Mesías, el hijo del Elohim viviente, el todopoderoso. Ay, pona, pero no revela de maestro humano, carne ni sangre, sino serú y vaga. Mateo 16:17. En todo lugar vemos que todo el mundo, todos los discípulos, todos los amigos del Mashiach, ita. Hay razón con algo por andúa, es que tú ya entendés entonces, ya va, o sea, los evangelios o el Nuevo Testamento trató de solamente en parte la divinidad del Todopoderoso, o solamente querían hablar de la humanidad, la parte humana del Todopoderoso. Y eso es falso, man. En ninguna parte tenemos una profecía de que el Todopoderoso o el humano. En ninguna parte sí de la profecía, de ningún profeta habló de eso, ni mucho menos los patriarcas, ni la Torá, ni nada. O sea, ni salmo. Entonces, son, según a veces leer ya algún presentación de los evangelios, ¿vale? Y aquí el evangelio de fulano, hey, trata de demostrar la parte humana del Altísimo, del Dios Todopoderoso, y la parte divina de él mismo. Oye, pues me jungle, bebé. Y, pero, ¿de dónde sacaron eso? Son comentarios que salió de la mente, no sé ni cuera. Pero también los versículos bíblicos desde el Antiguo Testamento o afirmar y ahí veis comentarios. Hace poco mandé en un grupo un comentario de una Biblia de un reconocido reconocido predicador, ya pues y estudio y la Biblia de estudios ya pues. Y los versículos bíblicos y pamalas y araja oye ahora dicho el comentario pe y voy pelan de iria upb. Y tengo la evidencia. Y están acostumbrados a esto. Entonces,
muchas veces la versículo ya y para mandarla ya ande ya era lo contrario y ahí me la pecha a pecho ya pues o otro problema ya recuerda la mala traducción ya muñe es la mala traducción ya robia la mala traducción porque no ya revela de la otro mismo aunque a cierto doctrina ya robia como verdadera pero sin embargo es falso ya la tema ahora hay muchísima evidencia donde los apóstoles le tratan al Mesías como hijo y no como padre. No hay ninguna evidencia bíblica que los apóstoles le hayan tratado al Mesías como papá, como el Todopoderoso, como el Altísimo, creador del cielo y la tierra, inmortal, inaccesible. No. Pero sí hablan de padre. Por ejemplo, Pablo. Ni Pablo le trató al Mesías como le trata las congregaciones en su mayoría. Pablo le puso su lugar. Pablo muy lugar de la Mesías. 6 de Timoteo. Ahí habló del Padre y dijo, es inmortal, luz inaccesible. Nadie le ha visto jamás. Pues, sin embargo, el Mesías ya es esa. Entonces, hay te palabras y a lo mitad. Sí, porque la vez pasada presenté ese texto, esos textos, unos cuantos textos que contradicen lo que muchos creen en cuanto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de ahí la preguntan, ¿es entonces pastor lo de cuál? Porque Reina Valera, vengo un pechón de ahí, hija. Sí, pero en la Reina Valera está. Pero hay versículos que no tendría que ya estar, pero están falsificados. Ya, yo corregí. Alguna Biblia, por ejemplo, me enviaron esa Biblia de recobro. Buenísima también. Ahí. Pero en ese, por ejemplo, ya anda por eBay más la primera de Juan 5, 7, 8. Ese ya sacaron también, ya corrigieron esa parte. Pero falta más correcciones en la escritura. ¿Por qué? Primera, Juan 1, 1, Mateo 28, 19, un mialo y están hablando y veasella. Y aunque ya saben que está mal, ¿qué es lo que pasa? Va, él lo discoban, va, él ya es ya mi versículo. Va, él misma evidencia, va, anda y jaupecha, va, él oye, ya vea. Y que tú estés la bella. Hace guaye esta monte con agua y se ve pisa y se pago que poita o intende ari y cuila donde pues eres la cosa pues eres cuaco ahí amigos hice evidencia porque no y tengo evidencia are coine la ja eja amumbe uja reja con amba eja anda ahí oí la con antes sino ara jala cuál se ve mía que tu este oña toña ne en mija o umle ni ponando mija o yureya tú Moime la documento otra cosa de agua. Moime la Biblia la herea cuende la Septuaginta iñativo vea del siglo II. Va, y Juan 1:1. Hana ame, veamos yo la foto. Vea, Hana Irilan de Reina Valera pues hacha, no la Latinoamérica pues hacha. No Irilan de ya sea la versión. Y preocupantes. A mí me preocupa, se puede apoyar ya oye estudié TI la escritura, pero oye estudia texto falsificado como verdad. Y esto TI, vea. Entonces, hagan ya niña sentas y ya mi estudio falso, mi versículo falso. Bueno, ya expliqué también, Yeshami 11:27. Claro, ninguno de sus amigos, esto tiene conexión a lo que usted ha dicho, que ninguno se han bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que posiblemente todo el mundo, no solamente sus amigos, ya sabían la verdadera identidad del Mesías, que era Hijo y no el Padre. Bueno, pero vamos a explicar algo. ¿Por qué no? Y eso es cierto, no hay por evidencia bíblica que alguien se haya bautizado en la fórmula trinitaria. Todos se bautizaron en el nombre del Mesías. Y como dice acá, y quizás ya, y sí, porque ya sabían, ¿cuál amaba al Mesías? Eso le tenía identificado que era el Hijo. Pues. Llama la atención realmente, nunca nadie se pensó, no me murió a pensar, con ángulo y todo, no calculado, fue nada lo mitad. Me llaman pastores.
Y me están diciendo, sí, hermanos, dice, escuché tu, él oía, hermano, dice, él lo escoa, realmente, y oía, chamatín, no concordan realmente esa está la, pre-bautismo, él lo escoa, será, no hay posibilidad de que ambos hayan funcionado, que ambos se haya usado, pero escrituralmente, no está. Históricamente me dijo que tiene un documento que históricamente dice que esto, el bautismo, eh, trinitario, pero ese documento que ustedes mandan tiene ya más o menos una antigüedad, sería en el siglo del siglo II en adelante. Es histórico, hoy por algo, pero ese bautismo trinitario por ahí lo nació. La tema. O sea, si vos me mandás un documento del año 200 y me decía acá, en ese documento dice que muchos se bautizaron en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no tiene aval, sustento bíblico. Una cosa es un archivo, un documento histórico. Bueno, Hamba, él lo confirman de UPA de Erucase, mi documento del siglo II-III, del bautismo trinitario. Te está demostrando que ese bautismo a partir de esos tiempos recién existió. UPA documento. Ahí de defender a la Trinidad. No vas a poder defender con un documento de los primeros padres de la Iglesia Católica, no vas a poder defender el bautismo trinitario, porque esos son documentos históricos, inclusive hacia enviar BM Gorila y contra. No es que eso contra su continuidad, o sea, su principio. O sea, porque algunos mandan esos documentos como para decir, mira, acá del año 250, 200, sí, 250 en adelante. A mediados del siglo II y siglo III en adelante. Bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Bueno, y haciendo la historia, Roma oficialmente adoptó la Trinidad en el concilio niciano, en Nicea, inició en el 225, quiere decir que si tu documento es del año 250, quiere decir que ya 25 años más oye po upea de bautismo trinitario oye practicada, güey. ¿No cuál se entiende esta página? Entonces, Hashem envía allí BM Curipete documento donde los, y tú ya ves allí un de documento donde afirman los primeros padres de la Iglesia Católica que el bautismo siempre fue en el nombre del Mesías y que ellos cambiaron en la fórmula trinitaria. A propio documento o confirman debe vender de que ellos ya practicaban ya el bautismo trinitario históricamente ya de cola documentos sí. Pero bíblicamente no vas a encontrar ninguna parte donde alguien se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni donde diga que el Mesías es el Padre Todopoderoso. De esto hay que ir versículo bíblico bien traducido de esos tiempos. A no ser de que alguno haya mal traducido ya otra cosa como lo tenemos ahora. Pero de esos primeros siglos no. Entonces, usted venía el problema, ya cotejañan de gola, diga tú donde ya repetí documento histórico que habla de la Trinidad, que especifica que el Hijo es el Padre, Hijo, nombre peamos. Documento histórico de una religión oficial que arrancó en ese entonces, después se consolidó, Oñemón Barete, Constantino, más o menos ya en el año 300, 311 en adelante con el edicto de Milán, me llamó libertad, oye, se hija no puede culto, pero ¿qué hacía? Los que no querían seguir también pasaban problemas. Y perseguía ahí, vale, te ven a la tema, no es tanto con libertad, ¿no? Ni que otra religión. Bueno, y así siguió, ¿cuántos años? Inquisición, humía, muy bien, humía, ni que otra religión. No. Entonces, ñande Yaipurú, sí, estudios documentos históricos, pero ya se sana
mo uyepa oñe purun ba año uyepa halañan de escrito bíblico y tú ya ves mi documento. El evangelio es más viejo que, que los escritos o documentos o archivos de documentos históricos de los primeros padres de la iglesia. Entonces diga tú indembo valida upea ella llega upea la problema. Justamente upea coco de veja diga tú alguien que me habló del del credo niceo-constantinopolitano, que en el 325 y 381 voy a consolidar la Trinidad. Ese es un documento, sí, pero no está en la Biblia esa enseñanza. Es un acuerdo, es una doctrina que oye en acuerdo, en consenso, en reuniones, en concilio. Oye muy como doctrina. Bueno, por lo menos para ya aclarar más a entender lo mitad pillar opa. Ahora, ese documento que ustedes están mandando de que el bautismo, inclusive a mediados del siglo II, III, ya se estaba bautizando en el nombre del Padre y Hijo, eso no es bíblico. La hecho y tu llave, hecho de los apóstoles, a la upea documento es comparata más y peso ve. Lo único que hace ese documento es confirmarte de que a partir de ese entonces se estaba practicando el bautismo trinitario. Y Hechos de los Apóstoles te dice que el bautismo era en el nombre del Mesías. Es a mí. Ya ves, te llama a mí Hechos de los Apóstoles. Año más o menos oreco. Escrito aproximadamente entre el año 63 al 70. Poquito antes, quizás, o después, ya 70, sí, la caída del templo. No, ni el año 100 discutía. Esa, Hechos. Handé documentos del bautismo trinitario, año 250 a 300. Entonces sí tiene la diferencia. Casi 200 años, 230 años de diferencia. Sí, vamos y hasta el 300. Hechos los apóstoles Moisés en el año 70. Jandeñe por un de bautismo a trinitario 250. No. Ya estoy donde en peso veo la hecho hoy. Hay por tanto, no sé, a lo mejor en infantilete y la hace exposición con anga, pero a lo mejor veo ni entender a Biblia. Hoy no entendía esta picha. Hoy yo confundía yo el documento. Ah, pues no, y que confusión, ¿verdad? Y por en los documentos, y por ya entendían, información por eco, pero anillas ya la escritura, la sagrada escritura, o si no, ya pues. Si no, ya pues. Pues allí que ya está no, acá el documento conciliar dice la cosa, bueno, es la Biblia. Para ver religión, pepa allí, pues ya está, pues. A no ser de que sea de esa religión lo que están tratando de defender esto allá. O no entendéis, o me confundí. O valida ese PTI documento del año 250, después del Mesías al 300, donde ya hay bautismo trinitario. ¿Cómo valía se ve upea que la escrito bíblico? No, lo siento mucho. Negatumo hay. Yande Biblia la valea. Ahí tu llave. Da, oye, descubriros allá la BTI, manuscrito original del tiempo de esto, o faltara el evangelio no escribí para nada, me la y pedazos, otras cosas, pero no, la historia. Más de confirmar versículos falsos, güey, que oye, confirmar la doctrina falsa. Se confirma la falsedad de la doctrina con más descubrimiento que se hace en vez de afirmarlo. Tal y cual. Bueno. Y que lleguemos ya un poquito de historia a veces. Cato a veces no puede hacer de paso donde haya pota yo comentario, pues a veces pues, no entendemos, hay la pecha. No, pero yo no estoy diciendo no se use documentos.
a especificamos una vez y a hacer lo mitad de justamente yo no estoy validando cuando yo digo este documento dice tal cosa, yo no estoy validando la doctrina que está allí. Yo estoy validando los acontecimientos, comparando con la Sagrada Escritura. Y tal cosa, aunque te haya puesto huella. Ve aprender a ver método la entender jamás. Pero mañana la pene documento va año guareba, va epa IUPB. Jape revisar la Biblia pe oí pa upe tema jamba año por más o menos la vende Biblia y escribir. Jape chata que la documento y pa juveramos. Pero ya diga tú vemos. Diga tú plan de documento no algo más batallina pea. 100 casi 150 200 años después ya no podemos validar y dejar hecho de los apóstoles ya rey. Pero ya ule. Ya hay que llevar la falsa doctrina. Bueno, pero se ore la pimbiquicho cuedan de hoy na pero tu día pecha mi ña ando te ya me ha explicado me nambre na hoy. Poñandeo pecha un ñeño entendés na. Lee la pene documento la petopano oñembo 1 pm va epaje si habla de la Trinidad, si habla no sé qué sé yo, va año guaré la pene documento hoy para certificado de que ese documento es algo verídico, real, está garantizado hoy para el archivo de la historia. Te palomitán de falsificar. Y si es real, comparar con la escritura. La escritura va a ver la UPA pene documento porque decir que es un documento que se hizo para practicar una doctrina fuera de la Sagrada Escritura que corresponde a alguna religión. Pero para nadie de obligar de ya lo voy a paitear más, ya por paitear más pero sí con allí puro ya pillan más. Bueno, año 250 hasta 300 dice bautismo no me parece bueno. Año 250, 300, pero en el año 70 estaba enseñando en Hechos de los Apóstoles que el bautismo era en el nombre del Mesías. Y ya de otros documentos a Peipotano enviados donde los mismos padres de la Iglesia Católica, que yo no estoy apoyando la doctrina de ellos, pero sí lo que dice es que los seguidores del Mesías se bautizaron en el nombre del Mesías, que después ellos cambiaron. Pero cambiar más o menos ya ahí por el año 200. Así es que hoy tú ya ves y te hablan de documentos. El potano envía y te ve no llega tu muecha ya paguen de lo mismo. Bueno, hoy más ya más me ya pude pues llamo y esa mi amigo ya le pama ya le paite ya puita en piñan del 27 en adelante. Bueno, oye tema, pero si ya me pues pillan en poco día Aragua y yo te pata con era muy con la programa era gina a todo hermano pero ven aquí un pastor Emilio Vázquez y Shalom hasta mañana, bendiciones.